Sí, es muy buena esa, Muy ¿no? buena. Pero qué ñoños, Dimara. Súper ñoños, la verdad. Pero qué bonito día, ¿no? Muy divertido. Sí, sí, muy divertido, pero también cansado y polémico, ¿te acuerdas? Un día antes estábamos en una playa de Acapulco y desde ahí insistió en que al llegar al pico de la montaña iba a pesar menos. Y así fue, se lo demostré. No, estábamos hablando del mismo peso y ese fue el origen de la polémica. Tu masa corporal era la misma y eso quedó muy claro. Bueno, ¿te parece mejor si explicamos la diferencia entre masa y peso para que los chicos me den la razón? Va, por supuesto que sí. Aclaremos estos conceptos para que vean que yo tengo la razón. Ay, ahora resulta. En la vida cotidiana se utiliza de forma incorrecta el término masa y peso, debido a que se cree que significan lo mismo. Sin embargo, masa y el peso son dos magnitudes distintas. Para comprender la diferencia entre masa y peso, primero tenemos que saber que estos conceptos están relacionados con la ley de gravedad. La gravedad, que es una fuerza fundamental del universo, ya que mantiene un orden en el universo y es la responsable de que los planetas no se salgan de sus órbitas. Es importante señalar que cada planeta posee su propio campo gravitatorio o aceleración gravitacional. Por ejemplo, el valor para el planeta Tierra es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado y el de Marte es de 3.71 metros sobre segundo cuadrado. La gravedad es la que mantiene los cuerpos sujetos al planeta Tierra y la que ejerce una fuerza de atracción entre los cuerpos. Todo este conocimiento es derivado de las aportaciones de Isaac Newton con su ley de la gravitación universal, que postula que la gravedad es la fuerza con que se atraen dos cuerpos que es proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado. Ahora sí, hablemos del peso. El peso es la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que están sobre su superficie. El peso tiene diferentes valores para un mismo cuerpo, dependiendo del lugar del universo en el que se encuentre. El peso se expresa en Newton de acuerdo a la unidad de medida estándar del sistema inglés. Se mide con un dinamómetro. La fórmula para determinar el peso de un cuerpo es P igual a masa por gravedad. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. La masa de un cuerpo es una constante, es decir, su valor no cambia. Es el mismo en cualquier punto del universo. La masa se expresa en kilogramos de acuerdo a la unidad de medida estándar del sistema inglés. Se determina con una balanza. La fórmula para determinar la masa de un cuerpo es m igual a peso sobre gravedad. Expliquemos detenidamente. Supongamos que Ernesto tiene una masa de 120 kilogramos. Esta no variará en la Tierra, ni en la Luna, ni en ningún otro lugar del universo, pues siempre será la misma. Con el peso es diferente, ya que este depende del lugar donde se encuentre. Determinemos el peso de Ernesto en la Tierra y en la Luna utilizando la fórmula correspondiente, que es peso igual a masa por gravedad. Sustituyendo los valores tenemos que masa es 120 kilogramos y la gravedad para la Tierra es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado al cuadrado. Por lo tanto, su peso en la Tierra es de 1177 newton. En la Luna la gravedad varía, por lo que multiplicaremos 120 kilogramos por 1.66 metros sobre segundo al cuadrado. Y como resultado tenemos que Ernesto tiene un peso de 199 newton en ese satélite. ¿Qué tal? Te lo dije. Tenía menor peso en lo alto del pico de Orizaba, ¿eh? Pues elemental. Cualquier cuerpo a 5.610 metros sobre el nivel del mar va a pesar un poco menos, pero tu masa corporal sigue en 120 kilogramos. ¿Mi masa corporal? Sí. Así es, mi querida Dimara. De hecho, los astronautas cuando están en el espacio exterior llegan a experimentar la carencia de peso o el llamado peso cero, debido a que el juego de fuerzas entre un planeta y otro en la atmósfera llega a un punto en el que se equilibran y no hay una fuerza que jale la masa de los astronautas hacia ningún cuerpo celeste y se produce la carencia de peso. Así es súper interesante. Pero ¿qué les parece si platicamos sobre esto con nuestro especialista? Acompáñenos. Hoy estamos con el doctor Roger José Hernández Pinto, que es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bienvenido, doctor, al programa.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por hacerme parte de su noble causa para educar a la gente en estos tiempos complicados. ¿Nos puede platicar el día de hoy cómo es que se mide el peso del aire? Fíjate que es una pregunta bastante interesante, muy complicada, porque el peso del aire tiene que estar relacionado directamente con su masa. Es decir, que si yo quisiera determinar el peso, por ejemplo, 2 newtons, pues eso va a ser proporcional a cuánto es la masa. Pero prácticamente uno toma la densidad del aire y calcula su volumen, pues uno lo puede almacenar en una jeringa, y con eso podemos calcular la masa, y que multiplicado por la aceleración de la gravedad tenemos el peso del aire. ¿Cómo se define la masa y el peso? ¿Cuáles son sus unidades? La masa de un cuerpo da noción de qué cantidad de materia hay en el cuerpo. Y el peso, a diferencia de la masa, es la fuerza que ejerce la acción de la gravedad sobre esa misma masa. Son conceptos muy diferentes entre sí, y por ende sus unidades son diferentes. Para la masa, sus unidades son los gramos, que usualmente los trabajamos como kilogramos, y el peso, sus unidades son newtons en el sistema internacional. ¿Y cuál sería entonces la diferencia intrínseca entre ellas? La masa, por ejemplo, para los que nos dedicamos a la física, es la cantidad, es una propiedad fundamental de la materia. No depende de ningún agente externo. Decir que tenemos un kilo de algo, un kilogramo de materia, es suficiente para determinar las cosas. Sin embargo, el peso no lo es así. O sea, el peso depende del ambiente. No va a ser lo mismo el peso que tiene un cuerpo en la superficie de la Tierra a aquel peso que tiene en una montaña. Por ejemplo, ahí con ustedes en la Ciudad de México, el peso va a ser diferente, pero la masa va a ser la misma. Y por eso hay una confusión de los conceptos, ¿no? Porque no usamos de manera indiscriminada estos dos conceptos, que son en principio muy diferentes. ¿Y cómo se cuantifican? ¿La masa de un objeto siempre es la misma? Tendemos a confundir el concepto, ¿no?, de masa y peso, pero la masa del cuerpo se determina normalmente usando los sistemas internacionales de medida, y que utilizan balanzas, ¿no? Entonces uno tiene una balanza y compara una medición que ya está bien estandarizada con algo que desconozco. Y en base a esa comparación yo puedo establecer en realidad cuánto es la masa del cuerpo. Para eso utilizamos normalmente balanzas. Usamos las balanzas que uno encuentra, por ejemplo, en el supermercado, en las tortillerías, que son comparativos de los objetos. Ahora, el peso, a diferencia de la masa, depende de la fuerza. Es una cantidad, pues, que depende de la dirección y el sentido hacia donde se está aplicando. Y la fuerza, se determina a partir de los aparatos llamados como dinamómetros, que significa dínamo de fuerza y metro de medida. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Pero cómo es esto? Digamos, hace mucho tiempo, la relación de la masa dentro de los experimentos era una interrogante, saber qué es lo que le sucedía a la masa, ¿no? Siempre y cuando estemos trabajando en un sistema que esté aislado y que no permita el flujo de energía ni de masa, la cantidad de materia que está allá, o la masa que está allá, no sufrirá un movimiento, no sufrirá un cambio, en el tiempo. Esto estableció la primera relación, que es la relación de la conservación de la masa, o principio de conservación de la masa. Sin embargo, a lo largo de la historia han habido equivalencias, que la más famosa es la de Einstein, entre la relación entre masa y energía, que establece básicamente un concepto similar. Siempre se pide que estemos en un sistema aislado, sin que haya flujo de materia y de energía, y si esas condiciones están, la materia se puede transformar en energía, y viceversa, la energía se puede transformar en masa. Es una relación más general que aquella que nosotros conocemos como la ley de conservación de la masa. ¿Cuáles son las características entre un material isotrópico y otro homogéneo? Muy buena pregunta. Realmente esa es una pregunta que mucha gente tiene, porque son conceptos que son muy similares, al igual que la masa y el peso, que son objetos similares. O sea,
conceptos similares, aquí también, o sea, el material homogéneo, dependiendo de cuál sea el área que se le pregunte, te va a contestar una cosa u otra. Entonces, para poner un ejemplo sencillo, nosotros sabemos que, por ejemplo, el agua es un material que es homogéneo. Las propiedades del agua no van a cambiar por donde lo mire. Y sin embargo, un gel que está hecho prácticamente de líquido, las densidades sí que cambian, sí que varían dependiendo de dónde lo mides. Entonces, eso da una idea de homogeneidad. Y la isotropía tiene que ver con la dirección en la que se miden las propiedades físicas. Entonces, un material isotrópico será aquel cuya propiedad medible, o la cantidad que se quiera medir, no va a variar de acuerdo por cualquier lado donde se mide, es exactamente la misma. En cosmología tienen un concepto similar, donde los universos son observados desde diferentes puntos, y lo que se observa es algo con estos mismos conceptos. La homogeneidad significa que es la cantidad que se mide no cambia con respecto a si yo me muevo en una dirección o en otra. Y la isotropía tiene que ver con que es invariante o que no cambia, que es lo mismo, con respecto a rotaciones. Si yo me muevo alrededor del planeta Tierra, yo observo prácticamente lo mismo. Entonces, son conceptos muy importantes y que cada uno lo tiene bien definido en su rama específica. ¿Qué condiciones deberían existir para que 1 kilogramo de plumas y 1 kilogramo de plomo lleguen a pesar lo mismo? Importante, muy importante pregunta. Esas preguntas le hacen a todo el mundo y como que les da vuelta a la cabeza. En realidad, si pensamos en el peso tal cual, como el peso por definición sería el producto de la masa por la aceleración gravitacional, si quisiéramos que el peso sea el mismo, entonces requerimos que la masa sea lo mismo. Porque la aceleración gravitacional pues es la misma, esa no va a cambiar. Hay un trasfondo que hace que se confunda la gente, porque el kilo de pluma y el kilo de plomo probablemente sea muchísimo mayor la cantidad de plumas en volumen, lo que tú necesites, a diferencia de la cantidad de plomo que requieras. Y simplemente eso tiene que ver con la densidad de partículas que están allá metidas. Pero en principio, lo único que se requiere para que ambos conceptos sean iguales, el peso sea el mismo, es que la aceleración gravitacional sea la misma. Doctor, muchas gracias por esta parte de la entrevista. Volvemos con usted en un momento y quédense con nosotros. Vamos al pizarrón. Una de las grandes aportaciones de la ley de gravitación universal es que se puede calcular el peso de una masa a una altura distinta a la superficie de la Tierra. Así es. Y es que esta ley dice que la fuerza ejercida entre dos cuerpos de masas, masa 1 y masa 2, separadas por una distancia, es igual al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Se expresa con la fórmula: fuerza es igual a constante gravitacional por masa 1 por masa 2 entre el radio al cuadrado, en este caso la distancia al cuadrado. ¿Te parece si les explicamos cómo calculamos tu peso en lo más alto del pico de Orizaba? Va. Sería algo así como: ¿cuál es el peso de un joven de 120 kilogramos de masa situado a 5.610 metros sobre el nivel del mar? Elemental, la masa 2 sería yo, la masa 1 sería la Tierra, ¿ok? Y solo tendríamos que sustituir los datos que ya tenemos. Así es. Fuerza va a ser igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra por mi masa dividido entre la distancia al cuadrado. Así es. Muy bien. Entonces, la constante de gravitación en la Tierra es de 6.674 por 10 a la menos 11. Ok. Todo eso lo vamos a multiplicar por la masa de la Tierra, que es de 5.972 por 10 a la 24. Por 120. por mi peso, 120 Dimara. Dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado. Muy bien. La distancia es muy importante
esta distancia es el radio de la Tierra, que es 6.371 por 10 a la 3 metros, más la altura del pico de Orizaba, que es 5.610 metros. Ahora, esta distancia tiene que estar elevada al cuadrado, entonces todo esto estaría elevado al cuadrado. Haciendo las operaciones, tenemos una masa de 120 kilogramos que tiene un peso de 1.175 newton a una altura de 5.610 metros sobre el nivel del mar. Y a nivel del mar, tu peso fue de 1.177 newton. Te lo dije. 2 newtons menos arriba de la montaña, Dismara. Muy bien, Ernesto, muy bien. Pero es momento de seguir con nuestra entrevista. Acompáñenos. Seguimos con el doctor Roger José Hernández Pinto. Doctor, ¿nos podría decir, bueno, nos estuvo platicando cuál era el significado de los conceptos de masa y peso, pero ¿cuál es su importancia práctica de tener claros estos conceptos? Es importante el concepto de masa y peso. Hay muchas diferencias, ¿no? Como habíamos comentado, uno cuantifica la cantidad de materia y otro es una cantidad de fuerza. Entonces, ya de ahí ya tenemos una diferencia. Otra de las diferencias es el peso, sus unidades, como acabamos de comentar. Sus unidades son diferentes, por lo tanto, manifiestan una realidad física completamente diferente. Y otra de las propiedades, ahora es un poco más matemática, es que la masa solamente requiere un número para que se determine completamente el concepto, que es la magnitud. ¿Cuánta masa es? Lo que dice la balanza y se acabó. Sin embargo, el peso requiere conocer, además de su magnitud, su dirección y el sentido. Cabe recalcar que en términos prácticos, nosotros eliminamos esas variables de dirección y sentido, porque se da por entendido que la fuerza o el peso, actúa apuntando al centro de la Tierra. Entonces, como que lo obviamos y por eso está esta confusión entre estos dos conceptos. ¿Conoce algún ejemplo en el que se hayan aplicado mal estos conceptos y no sé qué consecuencias pudo haber tenido? En realidad, digamos, en la vida cotidiana se utiliza erróneamente, ¿no? Porque nosotros decimos quiero bajar de peso, cuando en realidad no se puede bajar de peso sino bajar de masa. O sea, realmente eso está mal utilizado. Pues en la vida cotidiana hay muchos ejemplos. Realmente cuando uno quiere hacer un cálculo o una cuenta para algún tipo de proceso físico medido, etcétera, es muy difícil que se haya equivocado en gran medida porque requiere una influencia de mucha gente calcula lo mismo y entonces hacen una especie de confrontación de resultados y dado a eso se determina cuál es la respuesta correcta. ¿Qué relación hay entre la masa y la geometría de un cuerpo? Se tiende a pensar que la masa está relacionado directamente con la geometría, sin embargo eso es erróneo, ¿no? O sea, realmente uno puede pensar si yo tuviese una masa, 1 kilo de hierro o de plomo, como comentabas, normalmente uno lo piensa en su cabeza como un cuadrado, una figura geométrica tridimensional, un paralelepípedo, y en eso ahí tienes tu kilo. Pero si yo lo trituro y lo pongo en otro recipiente, pues seguirá siendo 1 kilo. Realmente no existe una relación, o como el agua, por ejemplo. El agua que tiende a tomar la forma del recipiente, pero la cantidad de masa no va en relación con la geometría del recipiente. ¿En qué casos el centro de masa está conectado con el centro de gravedad? ¿Y cuál es la importancia de reconocer esos momentos? Fíjate que tienden a confundir, o sea, hay unos conceptos ahí que como son muy similares, la gente los tiende a confundir. Y este es uno de ellos también. El centro de masa está relacionado directamente con la cantidad de material, es decir, donde pondrías tú en un cuerpo que tiene una geometría complicada, ¿dónde pondrías toda la masa? ¿No? En un punto, en términos generales, ¿no? Sin embargo, si yo estuviese trabajando con ese mismo cuerpo, pero que tenga unos pesos diferentes o aceleraciones diferentes en cada punto, ese mismo centro se va a desplazar, no va a estar exactamente en el mismo punto centro geométrico.
El punto en el cual coinciden esos conceptos es cuando la gravedad es uniforme. Si estamos hablando de que la gravedad sería una constante, matemáticamente coinciden esos mismos dos conceptos. Cuando hablamos de cohetes espaciales, se dice que el ser humano se tiene que enfrentar a soportar varias veces la aceleración de la gravedad. ¿A qué se refiere esto? Fíjate que es interesante esta pregunta porque normalmente relacionamos la aceleración con el cambio de la velocidad. Es decir, que si uno quisiera salir de la Tierra, un simple salto no cambia la velocidad tanto para que nos haga expulsarnos de la atracción gravitacional. No podemos escapar de eso. Para poder superar esta barrera, requieres cambiar tu velocidad muchísimo. Y entonces eso se viene relacionado con que tú como astronauta, tú como pasajero, vas a sentir una aceleración más grande que la aceleración de la gravedad, porque si fuese igual, pues no sales. Normalmente, los cambios de velocidad que experimentan los astronautas son aproximadamente 3 veces lo que una persona normal siente en la Tierra. O sea que si tú o yo peso 80 kilos, estaría yo 80 por 9.8, que sería la fuerza, yo estaría pongamos 10, ¿no? 80 por 10, 800 newton, yo estaría sintiendo una fuerza 3 veces mayor. Y eso no es tan fácil de soportar. Uno tiene que estar preparado y por eso se hacen estos entrenamientos en equipos especiales y en cámaras especiales para aguantar esta aceleración de la gravedad. ¿Cuál es el máximo de gravedad que ha soportado un ser humano? Como todas las preguntas son muy interesantes, ¿no? Es importante, pues básicamente determinar qué significa que soporte, porque una persona, si uno hace un cálculo en el cual se determina qué pasaría si yo me someto a una aceleración muy alta, muy grande, lo más seguro es que la sangre se vaya abajo, o sea, si yo estoy de pie, se va a ir a los pies y el corazón va a tener que bombear todavía más fuerte y probablemente no tenga la suficiente fuerza. ¿Cuál es la cantidad de gravedad o cuántas veces la aceleración gravitacional puede soportar el ser humano? Se estima que debe ser alrededor de 9 veces, porque a partir de ese momento ya los órganos comienzan a fallar. Doctor, de verdad muchísimas gracias por su participación en esta entrevista. Y no se vayan, volvemos al foro con un experimento. Dimara, ¿tú crees que el aire pesa? Sí, claro. ¿Estás segura de eso? ¿Por qué dudarías de mi respuesta? En fin, estoy segura de que la masa de aire sí pesa y eso se debe a la presión atmosférica. Ah, pues ¿qué te parece si mejor lo comprobamos con esta balanza que hemos construido? Va. Como ven, los globos tienen la misma masa de aire dentro y vemos que la balanza está equilibrada. Lo interesante de este experimento será ver cómo se comporta la balanza una vez que liberemos la masa de aire en uno de ellos. ¿Qué piensan que va a ocurrir, A ver, Dimara. Sí, fíjate. O sea, al liberarse la masa de aire de uno de los globos, tú puedes ver cómo ligeramente la pendiente cambia y la masa de aire de este globo es atraída por la fuerza de gravedad de la Tierra. Así es. Pero además, el aire que nos rodea ejerce una presión constante sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean. Con esto demostramos que una masa de aire tiene peso. Se sabe que la masa del aire es aproximadamente 1.4 gramos por cada litro. Así que, ¿cuánto pesará el aire sobre nosotros, Pues no lo sé, pero en una uña estamos soportando 1 kilogramo de aire y en nuestra palma unos 100 kilogramos. ¡Ay, fantástico, amiga, Ahora ya saben, si quieren tener un menor peso, pues váyanse a la montaña más alta de este planeta o mejor aún a Marte, ¿no? Pero si quieren bajar de masa corporal, lo mejor es hacer ejercicio y comer sano. En esta ocasión les quiero dejar un reto. Calculen el peso de una persona que tiene una masa de 49 kilogramos si se ubica en Marte, donde la gravedad es de 3.71 metros sobre segundo cuadrado. Es momento de despedirnos y esperemos que hayan aprendido algo nuevo, porque como dijo Isaac Newton, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Los invitamos a que se conecten con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y si quieren ver los programas de Jóvenes en TV, busquen nuestro canal de YouTube.
Hasta pronto. Adiós.